Buenas. Si quieres jugar esos títulos de la Play 1 en tu computadora, este video es totalmente para ti. Hoy les vengo a enseñar a configurar e instalar el emulador DuckStation. Primero que todo, muchachos, lo primero que tienen que hacer es descargar los ROMs, los juegos, para poder que puedan disfrutar de estos títulos en la Play 1. Y otra cosa más, tendrán que descargar la BIOS para poder que pueda funcionar estos títulos y pueda arrancar el emulador. Si no, sin él en la BIOS no podrá ustedes disfrutar estos títulos en la Play 1. Así que vamos a ello y vamos a enseñarle completamente cómo configurar e instalar este emulador. Vamos a Google y vamos a buscar DuckStation o DuckStation es la pronunciación correcta. Y buscamos aquí y me aparecerá en la primera línea de buscador de Google. Entonces buscamos y vamos a descargar conforme a nuestro sistema operativo que tengamos. Si tenemos Windows 10 o Windows, por dicho, lo descargamos para Windows. Si lo tenemos para Android, lo descargamos para Android. Y si no, para otras plataformas como Linux o Mac, ¿vale? También para esto para Mac o para Linux, ¿vale? Yo como tengo para Windows, descargamos para Windows. Si no tienen el sistema de C++, el paquete C++, que es el paquete tiene para correr algunos juegos como clásicos viejos o como modernos, estas cosas solamente pueda correr esos juegos. Ese paquete sirve para mucho para eso, para correr esos juegos. Obviamente si no los tienen, ustedes mismos van a ver a buscar acá cómo saber si está instalado o no. Lo único que pueden ver es aquí en el buscar, vas para el panel de control y después del panel de control vas a instalar al paquete, dice programas, ¿sí? El paquete de programas o la parte de programas, y miran directamente si los tiene. Aquí aparece directamente todo el paquete de lo que viene Visual C++, ¿vale? Visual Microsoft Visual más. Entonces, si tienen ese paquete, no hay problema, no hay necesidad que vuelvan a esto. Simplemente descargan aquí y listo. Después de haber descargado, pues ahora van a ejecutar el emulador para poder configurarlo. Primero que todo, vamos a buscar en Google la BIOS. Vamos a instalar la BIOS. Le buscamos la BIOS en la primera opción que aparezca y vamos a descargarla. Ya como ya la tengo descargada, no hay necesidad que yo la descargue, así que ustedes si no la han descargado, pues darle la opción de descargar. Ya que ustedes la hayan descargado, muchachos, pues viene de forma comprimida. A la forma de comprimida, pues también la pueden ustedes descomprimir al descomprimir y la descomprimen, ¿vale? De haber descomprimido, ustedes vayan directamente, así va a aparecer descomprimida, ¿listo? Vayan directamente al emulador donde ustedes tengan guardado el emulador, ¿sí? Yo lo tengo acá guardado en descargas, así que lo vamos a descargar aquí y vamos a crear directamente aquí una carpeta. La llamamos BIOS para poder diferenciar las carpetas. Ya así las pongo yo, así que ustedes pueden ponerle de esa forma también. Aquí ya la guardamos la carpeta BIOS y aparecerá de este formato bin, y así le reconocerá la BIOS, ¿vale? Después de haber hecho esto, lo que vamos a hacer es directamente a la consola, perdón, al emulador. Listo, pues vamos directamente al emulador y vamos a generar la capa general. Lo que vamos a hacer es que estas estén habilitadas. Guardar estado al pagar está habilitada. Deshabilitar esas pantallas, yo no utilizo eso. No, pues ustedes si quieren utilizarlos, pues utilícenlo, pues yo dejo de esa forma así. Confirmar estado de pago, perdón, confirmar estado apagado.
¿sí? Configuración por juego, también lo dejo habilitado, lo dejo activado. Crear copias de seguridad de los estados guardados, también lo dejo activado. Cargar trucos automáticamente, lo dejo activado. Si ustedes quieren activarlos, pues no, es cuestión de ustedes, pero yo lo dejo activado. Comprimir estados guardados, también lo dejo activado. Habilitar Discord, yo no lo habilito, no lo uso. Renderizar ventana principal, yo lo dejo habilitado, eso viene por default, así que pues esto lo dejo así. Hacer doble clic en la pantalla completa, esto ya también lo dejo habilitado. Ocultar el cursor en la pantalla completa, también lo dejo habilitado. Esto sí ya lo dejo así como está. Si quieren buscar actualizaciones, podrían buscar actualizaciones cuando ya el equipo de desarrollo de este emulador pues actualizan automáticamente. Estos los actualizan automáticamente de forma frecuente, así que pues si quieren actualizar cuando tengan opción de actualización, pues lo pueden actualizar. A la lista de juegos, muchachos, aquí en la lista de juegos, en esta carpeta, ustedes vayan directamente, esto crea una carpeta, vean, directamente la carpeta y le ponen juegos para que ustedes puedan diferenciar la carpeta de los juegos que ustedes tienen instalados en la computadora, vale. Vamos a ver, aquí lo tenemos y miren, aquí van a aparecer un listado. Yo tengo este listado, así van a aparecer. No sé por qué no me aparecen las carátulas, pero vamos a adelante, vamos a mirar aquí lo que es para que aparezcan las carátulas, pero por ahora no aparecen así las carátulas. Después aquí aparecen la BIOS, aquí directamente aparecen la BIOS, vale. Yo lo dejo en la BIOS, la dejo de esta forma, aunque la detecte automáticamente, de forma automáticamente para que la pueda detectar. También esta forma la dejo que la forma de Estados Unidos y Canadá lo dejen de esta forma, y también a Europa y Australia también lo dejo así. Así lo dejo de forma normal, así lo dejo yo. Esto viene por default, así, eso sí, de buscar la carpeta, sí, aquí tienen que buscar la carpeta, instalar y seleccionar la carpeta BIOS y la selecciona, listo, ahí lista, ahí van a aparecer la BIOS y ustedes automáticamente la va a reconocer y automáticamente va a dar para que pueda correr los juegos, vale. Consola dejámoslo así como está, lo dejamos automáticamente, yo lo dejo así automáticamente, vale. Esto lo dejo en 8, lo dejo automáticamente en 8, yo lo dejo así. Esto velocidad lo dejo a ninguno, así lo dejo por default. Forzar habilitar el caché de compilador, pues esto sí lo podemos habilitarlo, esto sí lo podemos habilitar. En simulación, esta simulación lo dejamos 100%, no lo dejamos 100%. Si tienes una computadora muy básica, muy básica, pues lo podrían bajar un poquito más, ya no más por 125 sino 50%, 40%. Bueno, si tienen computador pues demasiado básico, no, 70%, serán 30 fps, pero ya lo dejo yo de esta forma. Esto, velocidad de avance rápido, lo dejo sin límite. Velocidad turbo, lo dejo sin límite. De esto ya lo dejo así, esto lo dejo deshabilitado, yo no lo dejo así sino así deshabilitado. Otra cosa, aquí también lo dejamos en esta forma, por título, por tarjeta separada, por juego, por título, así siempre lo dejo así. Esto automáticamente va a aparecer, va a reconocer el juego, va a reconocer la memory card, así que pues ellos automáticamente va a conocerla y va a guardar los juegos que ustedes tengan avanzado, vale. Utilizar la tarjeta única para los juegos múltiples discos, entonces también pueden habilitar esto
pueden habilitarlo para que puedan utilizar juegos múltiples discos, ¿vale? Pueden habilitarlo y dejarlo así, ¿listo? Pantalla. Esto en pantalla yo les recomiendo, muchachos, si ustedes tienen una computadora muy básica, un computador muy básico, PL hardware en hardware o PL o PLL, ¿sí? OpenPL, ¿sí? Ya es un computador que tiene un computador, un ordenador muy básico, un ordenador que pues no tiene tarjeta dedicada, sino una tarjeta gráfica incorporada básica. Entonces esto lo dejamos como está, practicando PL. Pero si ustedes tienen un computador muy potente, va un computador más potente, si lo dejan más potente, lo dejamos más potente, no les recomiendo. Lo dejen en hardware 3D, 3D en 1012 o en 1011 o en Vulkan. Si quieren utilizar en hardware Vulkan, no pueden utilizar en Vulkan, o si no en 1012. Yo lo dejo en 1012, ¿vale? Y esto sincronizar vertical, yo lo recomiendo que lo dejen así vertical, ¿vale? Esto pueden dejarlo en forma espiral, en forma automáticamente nativa, pero yo ya si quieren que lo quieren dejar como las consolas que vienen por default por la consola. Usted visto que las consolas de PlayStation 2 vienen de cierta forma nativa, ¿no? Entonces para poder estirar la imagen, le vamos a poder estirar la imagen, o puedo utilizar esta forma de esta. También podemos utilizar esta o utilizar la forma de estirar la imagen, ¿vale? Esto yo lo dejo así, lo dejo aquello, así lo dejo yo, no utilizo más esto, así lo dejo yo, no muestro eso. ¿Para qué? Si tiene una computadora básica, un computador muy básico, yo le puedo recomendar que lo deje en modo automático o lo deje en 720, ¿sí? En 720 o modo automático. Pero si tiene una computadora un poco más decente, pues pongámosle un 1080, una computadora más decente, pero pongámosle un 1080, o lo dejamos en, si tiene una computadora más potentecito, lo dejamos en 44p, ¿vale? Yo le dejo en 44p porque eso es más que yo me utilizo, ¿vale? Esto sí yo lo dejo así por default. Sí, yo lo dejo así, pues yo no utilizo otra cosa, pero es diferente, ya es otra cosa. Esto sí lo recomiendo, muchachos. Esto viene por default, así que pues lo dejo activado. Esto es forzar tiempos en formato de 60 Hz, lo recomiendo, lo deje activado. Esto sí también lo dejen activado, muchachos. Activen esto, por favor. Activen esto, protección geométrica. Para los focos de tercera dimensión, 3D, ¿sí? Actívenlo. Corrección de expectativa de texturas, también actívenlo si no están jugando un juego de tercera en 3D. Corrección de cooling, esto de corrección cooling también actívenlo. Y esto de corrección de expectativa, eso también de colores, esto también actívenlo. Activen este, les recomiendo que lo dejen activado. Otra cosa más, así, esto ya lo como quieto, yo lo dejo así. Esto lo dejo por default, no lo dejo por default, lo dejo automáticamente por default. Eso también lo dejamos de esta manera, de por default. Comenzar, eso también lo dejamos por defecto, no utilizamos otra cosa más, ahí sí lo dejamos quietecito. Si quieren activar los logros, pues activen los logros. Pueden activar los logros, habilitar el modo Encore, probar logros no oficiales, y también habilitar el modo Encore, modo espectador, y pueden habilitarlos. Eso ya cosa de ustedes si quieren habilitarlo. Ya eso lo dejo como está, así ya viene por default, y lo dejamos como quieto. En formas avanzadas, yo son color que lo dejo habilitado es esto lo dejo habilitado y nada más. Y ya otra cosa, muchachos, yo les recomiendo, por favor, les recomiendo que activen esta opción, ¿sí? Activenla, renderizar 3D en aspecto de pantalla, yo les recomiendo que lo activen. Ahora vamos a probar, muchachos, los juegos, cómo anda el emulador. Miren, muchachos, miren que ya puede emular unos títulos de la Play 1, Mortal Kombat. Bueno, uno de los mejores juegos. Vamos a ver, vamos a coger esta. Vamos a escogerlo, vamos a ver.
Vamos, vamos. Cargando. Eso es lo malo de este emulador. No es lo que era la Play 1. No, pero me lo trató como basura ya. Hace rato que no juego esto. ¿Sí? Me trató como basura. En serio. A ver. Uy, no. Sector wins. Brutality. Una brutality. Bueno, esa es la idea, demostrarles que este emulador es muy bueno. Vamos con otro juego. Vamos con este. Con Dragon Ball. No, que ese juego es que es. No, se ve bueno ese juego. Bien. Gráficamente no sé la más super maravilla, pero está bien, se simula muy bien la juego de la Play 1, así que es lo importante, que emule perfectamente los juegos de Play 1 sin tener que problemas de lag, de lentitud, ¿vale? Así que muchachos, también emular Resident Evil 2. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international. Vamos al gameplay, vale. Vamos al gameplay totalmente, vamos a ver, ¿vale? Ay. No van a matar acá, van a matar, hermano. El día es que. Corra, amigo, corra. Los contrastes hay que recambiamos, bueno. Bueno, mis muchachos, eso es lo que digo. No se olviden suscribirse, darle like, comenten y denle apoyo, muchachos, para traer más videos de estos. Suscríbanse al canal, darle like y me encantaría el apoyo de ustedes, así que todos puedan comentar y puedan traerle más contenido a todos ustedes. Y no solo eso, vamos a hacer algún juego, un título para que podamos jugar como ustedes quieran, juguemos en un vivo en directo. No se olviden de dar comentar, así que muchachos, suscríbanse. Bye, chao, cuídense.